Hola, bienvenido a Inglés para principiantes. Para principiantes, empecemos desde cero y lleguemos hasta el C1. Vamos a darla con todo y que nuestro futuro esté lleno de oportunidades. Si tienes alguna duda de esta lección, déjala en los comentarios. Es hora de que tu futuro cambie, de que tome un nuevo rumbo. ¡Empecemos! Welcome back, hey new students. In this opportunity, we are going to talk and we are going to finish present simple in general. Bienvenidos estudiantes de GNU. En esta oportunidad vamos a terminar de alguna manera todo lo que sería el primer tiempo gramatical del presente simple. Bien, recordemos, vamos a hacer una pequeña review. En el presente simple tenemos dos auxiliares, tenemos el verbo auxiliar do y el to be. Anteriormente vimos que en el verbo do estábamos hablando al respecto de específicamente la forma negativa y pregunta para utilizarlo, y la tercera persona cuando agregamos ese, recordemos, en la forma positiva. Ahora, estábamos trabajando en la clase anterior al respecto del verbo to be, que significa ser o estar. Recordemos, ser o estar se pueden utilizar ambos en una misma oración. Bien, entonces no es necesario decir, pero ¿cuándo utilizo ser o cuándo utilizo estar? Sino que por el contrario, el contexto es lo que nos brinda el significado. Sin embargo, hay que saber identificarlo. Importante antes de comenzar con respecto al tema de las formas negativas y la forma pregunta de la estructura del verbo to be, es importante recalcar que el verbo to be, como habíamos dicho, está en una guerra constante, está peleando constantemente con cualquier otro tipo de verbo. Y por esa razón, el verbo to be debe estar solo en la oración en términos de verbos. Es decir, no podemos poner el verbo to be con un play o con un swim o con un read o con un watch, etc. No, todos como tal deben... El verbo to be debe ir solo. Muy al contrario, por ejemplo, cuando estamos utilizando el auxiliar do, que es en la otra parte del presente simple, en ese caso sí es fundamental que vaya un verbo, porque si no la oración no tendría sentido. Bien, entonces realmente esa es la diferencia. Sin embargo, vamos a indagar un poco más en esto en la próxima clase cuando comparemos el to be contra el do. Perfecto. Ahora, vamos a continuar. En este caso vamos a ver los ejemplos de la forma negativa. ¿Cómo hacemos nosotros para convertir algo en negativo? ¿Cómo podemos hacer para que sea negativo? Muy sencillo, siempre agregamos not. Siempre negación, not. ¿Y dónde va el not? Después de, en este caso, el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Verbo to be. Perfecto. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Primero, tenemos I am not sorry. No lo lamento. I am not sorry. No lo lamento. Muy importante también el hecho de que estamos hablando de lenguaje muy cotidiano. Es decir, estamos diciendo no lo lamento. Es algo muy común. Además de eso, también tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, you are not regretful. Tú no lo lamentas. Esa es otra forma de decirlo. I am not regretful. Yo no lo lamento. Entonces también importante hacer énfasis en que podemos ir modificando estas frases en base a nuestra conveniencia. Bien, you are not regretful. Ahora, también existen contracciones en este caso, y en esta parte vamos a ponerlos. ¿Cómo sería? I am not. I am not no se puede contraer. Es la única el único caso en todo el idioma donde no vamos a poder hacer una contracción. Sin embargo, are not se convierte en aren't, y she is not se convierte en isn't. Vamos con las pronunciaciones. I'm not, pero también tenemos la contracción de are not, aren't. Hay un sonido de T un poco leve al final, entonces es importante también remarcar ese sonido. Aren't. Ese C en la T es fundamental para la pronunciación. Aren't. Y también tenemos is not, que sería isn't. Esa T de nuevo se marca bastante al final. Isn't. Perfecto. Muy bien. Esas serían las pronunciaciones con respecto a las
contracciones. Entonces, ¿cómo quedaría el segundo ejemplo? You aren't regretful. Es verdad, ¿no? Suena muy diferente decir you are not regretful a decir you aren't regretful, porque da fluidez en el idioma. Perfecto, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, she isn't surprised. She isn't surprised. Ella no está sorprendida. Perfecto. Ella no está sorprendida. Muy bien. Es importante, por ejemplo, en este caso, recalcar el significado de surprised, sorprendida. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque el siguiente ejemplo nos dice, he isn't amazed. Él no está sorprendido. Surprised, amazed y otras palabras que voy a seguir dando en los demás ejemplos son sinónimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Elegir el que más nos guste, el que suena un poco mejor a nosotros, el que la pronunciación se nos acomode más, y esa es la palabra que ya podemos elegir para utilizar. Perfecto, vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, we aren't astonished. Astonished, no es astonished. Esa ed se pronuncia con una t. Astonished. Astonished. Perfecto. Entonces vamos a intentar hacer un poco más de énfasis en esa pronunciación, ya que es un poco más avanzada, más compleja, pero se puede sacar en el primer intento. Estamos viendo entonces cómo quedaría astonished. Astonished. Esa T al final no es astonished. Astonished. Bien, perfecto. Muy bien, entonces ya queda la pronunciación perfecta de astonished. ¿Qué es lo que significa también? Nosotros no estamos sorprendidos. Ahora, la diferencia entre surprise, amaze y astonish, ¿cuál es? Realmente ninguna, todos significan lo mismo, sorprendidos, choqueados, etc. Bien, entonces esa sería la forma en la que haríamos las frases en negativo. Por ejemplo, ¿cómo haríamos una frase con they? Vamos a utilizar una de las palabras que les acabo de dar. Usamos surprise, amaze o astonish. Cualquiera de las tres las podemos utilizar. Este es un ejercicio en casa. Entonces, ¿cómo quedaría la frase? Vamos a poner acá solamente they. ¿Cuál sería el verbo to be negativo? Aren't, they aren't. Y puedes elegir astonished, they aren't astonished, they aren't amazed, they aren't surprised. Ya queda en tu criterio elegir cuál es la que te gusta más. Perfecto. Eso sería todo con respecto a la parte negativa. Ahora vamos a la pregunta, que es más sencilla todavía y no hay necesidad tampoco de indagar mucho. ¿Cómo hacemos todas las formas de pregunta? Enviamos nuestro auxiliar, es decir, verbo to be, al comienzo de la oración. Y para esto entonces vamos a poner los siguientes ejemplos. Am I annoying? ¿Soy yo fastidioso? Am I annoying? Muy bien, entonces am I annoying lo que nos dice es primero el verbo to be y después el resto de la oración normal. Bien, vamos a hacerlo entonces con la segunda, el segundo ejemplo, que sería con you. Are you busy? Are you busy? Busy. ¿Estás ocupado? Are you busy? ¿Estás ocupado? Muy importante esta palabra, busy, es muy común en el área laboral, en el área de estudios en general, y es una palabra que sin duda tenemos que tener en nuestro vocabulario. Perfecto, vamos a hacer un pequeño énfasis en el tema de la pronunciación de busy. La pronunciación perfecta para busy viene siendo busy. Busy, no es busy, es busy. Busy. Este busy lo que nos va a permitir también es todos los ámbitos del trabajo. Busy. Busy. Perfecto. Muy bien. Vamos con unos ejemplos. Vamos a ir un poco más rápido. Podemos decir, por ejemplo, is she not? Is she not? O también, is he crazy? Estamos viendo los dos ejemplos. Is she not? Is he crazy? ¿Alguna diferencia entre las dos frases? No, va a ser lo mismo. En una decimos, ¿está ella loca? Y en el otro decimos, ¿está él loco? Not y crazy significan lo mismo. Hacen ver un poco el tema de la locura o el declive mental. Bajo esa perspectiva también tenemos dos palabras más, que serían are we insane? ¿Estamos nosotros locos? Y por último, una que sí se diferencia un poco de las demás, que es un grado mucho más alto de locura, que sería are they lunatic? ¿Son ellos lunáticos? Are they lunatic? Vamos a hacer la pronunciación de lunatic, que es un poco compleja. Sería lunatic, lunatic, lunatic. Perfecto. Muy bien. Entonces, esas
4 palabras, tenemos nut, crazy, insane y lunatic. Todas estas 4 palabras significan locura. Ya está en tu decisión cuál es la que te gusta más y de esta manera ser lo más precisos posibles en el idioma. No hay necesidad de saberlas todas, pero si quieres improvisar un poco más tu idioma, si quieres avanzar un poco más y ir cambiando cuál palabra utilizamos, por ejemplo hoy voy a utilizar insane, mañana voy a utilizar nut o así sucesivamente, eso también te va a dar mucho más vocabulario para defenderte en el idioma. Eso ha sido todo por el presente simple. En general ya hemos acabado tanto en la parte del do como la parte del be. Hemos acabado con todas las estructuras en formas positivas, negativas y preguntas. Por supuesto, si tenemos dudas, preguntas o inquietudes, if you have doubts, suggestions or questions, put it on the comments, ponlo en los comentarios o en la plataforma or in the platform and we will help you, y nosotros te ayudaremos. Recuerda, es un tema un poco complejo, es un tema de cierta dificultad, pero estoy seguro que si lo repasamos una o dos veces y de esta manera también tenemos la posibilidad, sobre todo tenemos la posibilidad de entender este tema, los demás temas serán mucho más sencillos para ti. Eso ha sido todo por este video. ¿Se acabó? Sí, se acabó. Es hora de que pongas tu duda aquí en la caja de comentarios. Suscríbete para que tengas acceso a nuestro grupo privado de Facebook, en donde recibirás material de apoyo, clases en vivo, quizzes y exámenes por cada una de las lecciones. ¿Qué tal el regalo que estamos dando? Prepárate, el mundo está lleno de oportunidades. La siguiente lección aquí.